Me quiero meter con el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Amado Artemio. A ver, lo que subyace acá, ya, hace 10 días cuando se presentó, los comunicadores afines y demás, y los funcionarios que tratan de justificar cosas, que está bien, ¿no? Cuando vos sos oficialista tenés que justificar todo. En el caso de los comunicadores, a mí me parece que no es el rol que tienen asignado. Pasaron a decir, es el mejor acuerdo posible, que era el modo elegante de decir que es un mal acuerdo, empiezan a decir ahora que es un mal acuerdo. Bien. Y después lo que subyace acá, y Amado, a mí me gustaría conocer tu testimonio y también el análisis de Artemio, lo que subyace acá es como no había otro camino posible. Es el único camino que había, la única posibilidad era arreglar con el fondo en estas condiciones. Amado. Sí, lo posible es una construcción. Por supuesto, el día que hay un vencimiento, si la estrategia fue hacer poco, y estoy hablando del ministro de Economía, no del presidente, que habló con todos los líderes que pudo, recorrió Europa, hizo me parece a mí, un trabajo político muy importante, pero la parte técnica, el que puede proponer caminos, como es el trabajo de las ministras y los ministros, en este caso Guzmán, si te vas llevando por un camino que es una encerrona, que termina después de 2 años y pico, que un día es todo o nada, y después de haber pagado cerca de 7.000 millones de dólares, te vas yendo por un camino en el cual llegás a la fecha, al deadline, como les gusta decir, y es todo o nada, y bueno, probablemente en ese momento no haya otra alternativa, porque las alternativas, no hay un maná de alternativas, las alternativas no llueven como el café en el campo. Las alternativas... ¿Qué se podría haber hecho de diferente? Vos lo venís planteando y lo planteaste en tiempo real. Claro, se podría haber ido discutiendo las condiciones en las que Argentina iba a pagar o no en determinadas circunstancias. Está claro que Argentina forma parte, porque después viene la resignificación de Néstor Kirchner, ¿viste? Néstor Kirchner quiso tener un acuerdo con el fondo, Cristina nunca dejó de pagar y bla, bla, bla. Toda circunstancia distinta. Yo siempre he puesto el foco en que esta circunstancia era muy difícil por el desastre que hizo Macri con la Argentina y en particular con el fondo, pero uno tiene que ir armando el plan A y el plan B en forma permanente. Si vos no tenés plan A y plan B, tu contraparte te come crudo porque ve que no tenés ni ganas de que te rasen el auto. ¿Y el fondo nos comió crudo? Y yo creo que esta circunstancia llevó a Argentina a tener que tomar una decisión todo o nada. No querés decirlo, ¿eh? No, te voy a decir, no lo eludo porque hace 2 años y medio que venimos hablando de esto. En términos de la negociación, negociador contra negociador, lo comió crudo. ¿Qué consiguió Argentina? ¿Te preguntó vos? ¿Quién? ¿El negociador? ¿Qué consiguió Argentina? ¿Qué consiguió Argentina? Sí, consiguió que no haya en el papel y en principio reformas estructurales como puede ser la reforma previsional, la reforma laboral, algunas cuestiones de movimientos de capitales, pero para mí lo más importante que consiguió con la decisión que se tomó es que había un golpe de Estado, que había una gran especulación que no tenía nada que ver con los números de Argentina, con el valor del dólar, sobre todo el dólar ilegal, y con el precio de los bonos argentinos, es decir, también con la tasa de interés. Y bueno, y consiguió no caer en cesación de pagos en ese día. Bueno, ese es un hecho. Yo creo que a partir de ahora hay que seguir reforzando la línea de que el pueblo no lo va a pagar. Y yo creo que si no hay cambios impositivos, el pueblo lo va a pagar. Así como decíamos hace 2 años que íbamos a caer en esta situación, hoy quiero hacer el aporte de dejar en claro esta situación. Si acá no se organiza un fondo con el impuesto a las grandes fortunas, con algunos puntos adicionales de retenciones. ¿Por qué retenciones? Porque cuando subió Paraguay el dólar estaba a 10, hoy está a más de 210. Alguien se benefició con eso. Bueno, el que se benefició tiene que aportar. Si no encontramos algún mecanismo como el que planteó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre en Plaza de Mayo, para que los 88.000 dólares de fuga, millones de dólares de fuga, que lo hacían a tasas de interés del 80%, inauditas, aporten a esta salida,
va a terminar pagando el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque el famoso eslogan que se está imponiendo de crezcamos para pagar, yo quiero cambiarlo por crezcamos para que haya menos pobreza en la Argentina, crezcamos para que haya más infraestructura en la Argentina, crezcamos para que haya un shock distributivo en la Argentina y que la paguen los que se la llevaron. Y el tercer eje, Daniel, hacia adelante, me parece muy importante que haya mucha movilización popular cada vez que venga el fondo a intentar ejercer la situación colonial en la cual pretende ponernos. Nosotros tenemos que salir a bancar al gobierno de Alberto Fernández cada vez que venga el fondo para que el pueblo argentino sepa lo que vienen a hacer los del fondo y para que los del fondo sepa que hay un pueblo. Y me parece que esto es esencial de aquí en adelante en términos económicos, financieros, pero sobre todo en términos políticos. Artemio. Totalmente de acuerdo, y yo creo que voy a reivindicar el gesto de Máximo que posibilita esta discusión. Yo creo que fue un gesto de mucho volumen político y efectivamente mostró que había que discutir más en profundidad el tipo de acuerdo que hay que llevar adelante. Contra todo lo que opina buena parte de, la oposición de hablar, pero una parte de la fuerza propia, creo que fue un gesto destinado a ampliar el debate y a discutir estas cosas que señala Amado y algunas otras más. Está claro que un acuerdo con el fondo históricamente trajo perjuicios. Lo que plantea hoy Georgieva acerca de la revisión de las reformas estructurales cada 3 meses, me parece que también merece una discusión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que efectivamente estas condicionalidades que no existen, reforma judicial, reforma tributaria, reforma laboral, se puede plantear en algún momento de las revisiones durante el desembarco del fondo en Argentina. Bueno, a mí me parece que eso... ¿Qué es lo que subyace? Es central. Esto que dice Artemio es central, Daniel. Es lo central. dijo Georgieva en la... Está bien, pero lo que subyace, a ver, con lo que... Ahora, todo esto lo posibilitó un gesto institucional potente como el de Máximo. Yo estoy de habilitó acuerdo. la discusión. Si no estábamos todos alineados, hoy creyendo que no había nada que discutir. Porque... Yo creo que fue un gesto valiente, lo reivindico y me parece bien que una coalición tenga ese tipo de comportamiento. Yo también, porque nosotros hace mucho que decimos, me enojo y me quedo. Bueno, me parece que lo de Máximo además termina con esta cuestión de querer tirar a la marginalización las opiniones que no son de algunos referentes, ¿no? Porque si no, parece que el centro está bastante corrido en la discusión. Y además, si somos una coalición, nadie tendría que agraviarse ni enojarse, nadie, ni nosotros, ni los que piensan de otra forma, cuando hay voces disonantes. El tema es convertir la disonancia en potencia política. Totalmente. Además, esta coalición requiere volver a restaurar equilibrios. Hay mucho poder decisorio donde hay penuria de poder electoral y hay poder electoral donde hay penuria de capacidad de decidir. Es lo que me dijeron a mí en una reunión. Nosotros pusimos los votos y en la negociación no estamos, porque hay que decir que el equipo de negociación, y el presidente se ocupó de que eso tome estado público a través de los comunicadores afines, estaba todo, era puramente Alberto. Martín Guzmán responde al presidente, lo cual es natural, digo, pero dentro de la coalición respondía al presidente. Jorge Argüello responde al presidente. Gustavo Belli responde al presidente. Sergio Chodos, hombre de Guzmán, que responde al presidente. Probablemente me esté equivocando, me está faltando alguien. Bueno, pero el equipo, el equipo de negociación con el Fondo Monetario Internacional es 100% Alberto Fernández. No es que estaban representados en esa mesa todos los sectores que integran la coalición. Y el sector que más votos puso para que Alberto Fernández sea presidente, que es el sector del kirchnerismo, que tiene 25, 30, 35, 40, cada uno que haga la cuenta que quiera, estaba absolutamente subrepresentado. Para mí está subrepresentado. Pero nos decían marginales, Daniel. ¿Qué? No solo, y además nos decían marginales a los que opinábamos. Así es. Eso también es una construcción, ¿eh? Mira, yo hice un humor con respecto para los viejitos, ¿no? Esto es como el Frejuli si acá decidieran
Frondizi y Solano Lima, mientras Perón la mira pasar. Esto así no es. O sea, efectivamente acá los equilibrios hay que restaurarlos porque es necesario para el funcionamiento de la coalición. ¿Me dejan decir algo, una pelota de poco envenenada? Bueno. Si fuera Claro, no la tires creo afuera, que es como un dice tema también Tonietti. de conducción política de Cristina, eso, ¿no? Yo, mirá, te voy a decir. ¡Qué silencio! No, si estoy hablando. Cargarle, hay un tema hay una responsabilidad también de pero Cristina, cargarle ¿no? todo a Cristina. No, ustedes saben lo que opino yo de Cristina. Para mí Cristina está entre las 10, 15 o 20 personas más importantes de la historia argentina. Y la persona más importante de la historia contemporánea argentina. Dicho esto, se puede equivocar, ¿no? Pero obvio. Obvio. Sí, de todas maneras. Si quieren salimos de este tema, no tengo problema. No, ¿Por qué vamos a salir de este tema? Yo Cristina, creo que Cristina fue la que diseñó la estrategia electoral y política para sacar al neoliberalismo en 4 años en Argentina. Y hay que poner todo, me parece, en el plato. Y me parece que es una figura que está en un lugar que en la Argentina tiene un peso tremendo, ¿no? Porque tenemos muchas historias, la de Chacho Álvarez, la de Cobos, del rol de algunos vicepresidentes. Y ella, desde mi humilde opinión, está teniendo un cuidado institucional y político, porque todos tenemos claro que qué pasaría si esta coalición no funciona, ¿no es cierto? Que lo que está a la vuelta de la esquina es tremendo. es precivilizatorio. Es precivilizatorio. Ahora, también en términos de eso no podemos entregar la historia, los fundamentos y la potencia del espacio político. Entonces, creo que estas son las dos cosas que se van poniendo en la balanza permanentemente, y cada cual tendrá que jugar su rol y su temporalidad para llevar adelante ese rol. Por eso vuelvo a lo que decía, razonamiento de Artemio. vuelvo a lo que decía Artemio respecto a Máximo. Claro, yo me subo al razonamiento de Artemio con la comparación del Frejuli en la primera mitad de la década del 70, ¿no? La pregunta es si la negociación de la deuda la llevó todo el equipo de Alberto Fernández, si ahí no había algo. Yo no participo de esas reuniones, de esos acuerdos y demás. La pregunta es, hay una responsabilidad política ahí. También se podría haber dicho, mirá, de hecho para mí el kirchnerismo está absolutamente subrepresentado en el gobierno. Subrepresentado. A ver, la relación con los empresarios la maneja Culfas, Alberto. La deuda la maneja Martín Guzmán, Alberto. La relación con el mundo del trabajo, con el sindicalismo, la maneja, ¿cómo se llama el ministro de Trabajo? No recuerdo. Bueno, Moroni, Alberto. Las relaciones exteriores, importante, la maneja Alberto. El vínculo con la justicia, hasta Marcela Lozardo, la manejaba Alberto. Los medios de comunicación, Alberto. O sea, el gobierno. Bueno, es el presidente, ¿no? Está bien. Es el presidente, claramente. Es el presidente y de una situación difícil. Pero los votos no lo puso Alberto. Es el presidente de una situación difícil porque es una coalición donde las fuerzas que confluyeron estaban desbalanceadas en su peso electoral. ¿Sabe lo que pasa? Está bien, pero es una coalición. Yo estoy viendo, por ejemplo, en España, que tiene un sistema parlamentario, es otra cosa. Van a elecciones separados, de hecho van en listas separadas, y después tienen que repartirse. Y de hecho hay ministerios clave, como el Ministerio de Trabajo, que lo maneja Podemos, a través de Yolanda Díaz, para dar un ejemplo. Creo yo, un poco siguiendo la tesis de Artemio. Sí, bueno, ahí también es distinto porque los ministros son diputados y surgen de la composición, como vos bien decís, es semiparlamentarista. Entonces también es distinto. En Argentina un gobierno presidencialista, imagínate que si el presidente no tuviera ministros, tampoco sería presidente. Entonces yo creo que es una experiencia muy delicada por lo que hay enfrente. Imaginemos lo que sería un segundo mandato de alguna versión del macrismo. Tratando de decir, a mí me gustaría que hubiera más representación de la visión. El sector mayoritario está subrepresentado, sí, eso. Sí, lo comparto. Un poco lo que dice Artemio. Artemio, repetilo del Frejuli, por favor, esa metáfora. Se fue. Bueno. ¿Se fue Artemio? Bueno, lo tenemos ahí. Enmudeció.
Lo dejaste enmudecido. Se enmudeció Artemio López. Sí. Bueno. No, me parece que desde mi humilde visión se podrían hacer otras cosas, que creo que es un poco lo que estás diciendo vos, pero esto es una construcción y yo lo que creo es que se llegó a este punto, por ejemplo, con el tema del fondo. Bueno, hay que proponer de acá para adelante, porque si no, parte de lo que criticamos es que a veces hay ministros que son comentaristas, ¿no? Está pasando tal cosa. Bueno, a mí me gusta tener actitudes propositivas. Artemio, creo que volvió Artemio, lo tenemos ahí, Artemio López. Sí, lo que pasa que bueno, el bate, viste, para cierta edad, no es conveniente. Yo creo que hay que reivindicar a Cristina también porque ella está sujeta a tensiones, es un poco el dilema weberiano entre la ética de la responsabilidad y la de la convicción. No es fácil estar en esa posición, vuelvo a insistir, es para mí una certeza de que la coordinación de expectativas populares recae sobre la figura de Cristina, de un importante sector de la... No lo dudes. Aún de sectores que tienen dirigentes que le gustaría que Cristina tenga menos rol. Así es. Por lo tanto, hay que comprender el silencio. Me parece que ahí hay un ejercicio de responsabilidad insoslayable, también por un poco lo que decís vos, Daniel, y lo que dice Amado. Sabemos lo que hay enfrente. O sea, por eso reivindico la actitud de Máximo, que está descargado de lo que implica Cristina en esta coalición y puede decir cosas que efectivamente en otras circunstancias no se podrían decir. Yo creo que es así, es una situación compleja, una coalición muy compleja, donde conviven miradas de país que en algunos puntos divergen, ya no solo con matices, y creo que la actitud de Cristina es la correcta para la etapa. ¿Qué otra cosa puede hacer alguien que efectivamente es el núcleo que coordina las expectativas de una parte importante de la coalición? Y bueno, electoralmente lo vimos en noviembre. Yo creo que los votos de la coalición en noviembre son los votos que efectivamente aportó Cristina. ¿Dónde está el plus de votos que decía la coalición tener? No hubo. Cuando la circunstancia es difícil, la aparición del núcleo kirchnerista es contundente, y creo que Cristina lo sabe y lo maneja de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que podría decir en esta circunstancia? Bien, con respecto a la carta de Máximo Kirchner, Artemio, Amado, hay un párrafo que quería compartir con ustedes. Dice: algunos se preguntan qué opción ofrezco, ¿no? Porque un poco lo que estás tratando de instalar vos, Amado, en principio llamar a las cosas por su nombre, no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios, entre comillas. La realidad es dura, y hace la mención al presidente Kirchner. Dice: vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones. Y en particular, por lo que estuve leyendo, por lo que estuve escuchando, por lo que estuve preguntando, lo más duro del acuerdo con el fondo tiene que ver con la emisión monetaria, con la asistencia del Banco Central al Tesoro, lo que se llama peyorativamente maquinita, que en el año 2021 fue de 3.7 del PBI, según la cuenta que hace Guzmán. Otros hacen otra cuenta, lo ponen en 4.1, y que para este año, según el acuerdo con el fondo, lo que explicitó el propio Guzmán, sería de un punto del PBI, y para el año 2023, que sería un año electoral, que se supone que es un año de expansión de gasto, del 0.6 para el año 23 y del 0% para el año 24, lo cual sería... Se supone, porque en el 2021 no hubo expansión del gasto. En el 2000... Era año electoral y tampoco ahí hubo... Pero venías de 7.1 de... Estamos hablando de la asistencia del Banco Central al Tesoro, ¿sí? Sí. El año de la pandemia fue 7 puntos, bajó a 3.7 en el año pasado, según Guzmán, y sí. Y este año bajaría al 1. A mí me dijeron, ahí está el corazón de la imposición del fondo. Amado, Artemio. Mira, yo lo que te diría es que el corazón me parece que viene
envuelto en el tema del subsidio a las tarifas, donde creo que tendríamos que hacer otro esfuerzo de comunicación, porque hay una mentira terrible. Viste, el sentido común, las famosas piletas que se calefaccionan con las tarifas baratas. Yo estoy convencido que atrás de la discusión del subsidio y la segmentación va a haber un aumento de todas las tarifas. O sea, atrás de un cuento de equidad están escondiendo el gran tema del déficit fiscal, que es lo que realmente el fondo pretende imponer en la Argentina. ¿Por qué no hablan de subsidio, por ejemplo, cuando hay personas que viajan o viajamos al extranjero y pagamos con tarjeta y conseguimos dólares a otro precio? ¿Por qué no se habla de subsidio cuando hay elusión impositiva en el tope de la pirámide de ingresos? ¿Por qué no se habla de subsidio cuando todo el sistema fiscal se sostiene con impuestos al consumo, como puede ser el IVA, y el impuesto a las ganancias, sobre todo de las grandes ingresos, no tiene un diferencial en su aporte? Guarda con estos mantras que vienen escondidos atrás de una cuestión de racionalidad y de equidad, y en realidad están escondiendo otro cuento. Yo creo que ahí atrás del tema de las tarifas, viene una cosa muy pesada sobre el presupuesto público, al igual que el tema de lo monetario que se estaba señalando, ¿no? Te saco de la zona de confort y lo que en toda charla termina, ¿y qué propuesta tenés? Porque es eso, porque lo que subyace todo es que acá no hay alternativa que esa. Sí, hay que cobrarle a impuestos a los que pueden pagarlos, y no sacar aquellas políticas universales como son las tarifas baratas que le sirvieron al conjunto de la población para crecer entre 2003 y 2015. Fijémonos lo que funcionó y lo que no funcionó. Y la verdad es que se venía anunciando un colapso del sistema energético que nunca funcionó. Y eso tiene que ver con las políticas de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, que llevaba adelante Julio De Vido. Digamos las cosas como son. ¿Dónde estuvo el colapso? Lo que hubo sí fue un crecimiento extraordinario de la Argentina, compartido por los salarios y compartido por las jubilaciones, y compartido por las pymes, y compartido por las empresas nacionales. Entonces terminemos de repetir cosas que son mentiras. Culfas te diría, como dijo públicamente, no son las mismas condiciones hoy macroeconómicas. Nunca son las mismas condiciones. Las condiciones hay que construirlas también sobre un marco internacional que vos no podés, obviamente, determinar. Tenés que ir construyendo, desde mi humilde punto de vista, fortalecer lo más posible el mercado interno y que haya la mayor... que el tema de equidad esté en lo tributario. Si vos querés usar las tarifas de los servicios públicos como cuestión de equidad, vas a terminar haciendo un desastre. Después, en el margen hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto que sí. Pero no es la herramienta de equidad las tarifas de los servicios públicos. Están mintiendo. Vos cuando iniciaste... Desde otro punto de vista, las condiciones actuales, desde el punto de vista político, son mejores que las que encontró Néstor. ¿Y las del 2008? Pero por favor, pero además tienen construido un liderazgo histórico, tienen 12 años de memoria reciente, la reconstrucción de una herramienta de transformación que produce nuevamente, insisto, coordina expectativas de sectores populares. Néstor no tenía nada de eso. No tengan eso hoy y veremos qué pasa con una jubilación mínima de 33.000 pesos. La jubilación que se anunció ayer, ¿no? La mínima. Pero por favor, con los niveles salariales, el salario promedio privado 100.000 pesos. Hagan desaparecer lo que implicó el kirchnerismo en la Argentina durante 12 años y la construcción histórica de un liderazgo como el de Cristina, y bueno, vamos a ver si las condiciones son peores o mejores que las que encontró Néstor. Néstor no tenía nada, 22 puntos de voto, y Menem se le bajó en el del balotaje. Y hacia adelante no había nada, claro. No había expectativa, tuvo que construir todo. Todos los funcionarios con los cuales yo hablo este tema dicen que las circunstancias de ahora son peores. ¿Y el 2008? Pero ¿son mejores o peores? Y te agrego una cosa, el precio de la soja... Bueno, la caída de la actividad económica producto de la pandemia es mucho más profunda que la del 2008.
Sí, y lo que hizo Macri es catastrófico. Y el gobierno tiene que resolver una situación catastrófica que dejó Macri. Pero por eso, podemos tratar de hacer un impresionismo de qué es mejor y qué es peor, y creo que es un ejercicio inútil. Yo creo que hay que ponerse a trabajar en que en las condiciones que hay hoy hay que tomar medidas potentes para resolver esta situación. El otro día estaba intercambiando unos WhatsApp con Jorge Alemán, que tengo entendido va a venir él reside en Madrid, pero va a venir a la Argentina, a nuestro país, dentro de algunas semanas. Va a estar con nosotros acá en el piso, y estaría bueno quizás sumarlo al conversatorio, si ustedes están de acuerdo. Genial, una gran cabeza. Bueno, a Jorge Alemán sumarlo, y lo que subyace acá, les transmito, lo que yo escucho, lo que yo reconstruyo, con mi capacidad limitada de observar, lo que subyace acá es el discurso entre el posibilismo, es hasta acá se pudo, y el voluntarismo. Los que decimos esto es un discurso posibilista y la negación de la política, porque vos tenés que generar escenarios que te permitan transformación, que es un poco lo que decís vos, Amado, te dicen, bueno, vos sos un voluntarista. Mira, ayer escuchaba un reportaje a Leopoldo Moró, y sobre el tema que hay una denuncia que está haciendo una comisión del Congreso argentino en el Consejo de la Magistratura contra 2 camaristas. Ayer creo que lo presentaron, ¿no? Así es. Muy detallado, muy perfectamente elaborado. A mí me gusta este mecanismo tipo película yankee. Yo lo haría mucho más público, ¿no? Donde se sientan a comparecer ante los representantes del pueblo y a partir de ahí se hace una... Porque no es que lo juzga Moró, como quieren hacer parecer. Lo que prepara es una denuncia que a partir de ahí empieza a correr en los mecanismos de la Constitución, o sea que hace como de fiscal. Y él terminó, porque le decían algo parecido a lo que estás contando que sucede vos, Daniel. Bueno, ustedes van a hacer esta denuncia, pero sigue el procurador, pero sigue fulano, pero sigue Mengano, etcétera, etcétera. Y él dijo, mire, yo tengo mucha esperanza y mucha voluntad política. Y creo que ahí se salda un poco este dilema intelectual del cual nos podemos pasar horas hablando, y todos seguro tenemos parte de algo interesante para decir y parte de la razón. Yo creo que más allá del debate intelectual, que es valioso, que es trascendente, hay que ir haciendo la praxis. Y la praxis se hace solamente con esperanza y voluntad política. Por supuesto hay que mirar el tablero de arena, hay que medir, hay que evaluar la correlación de fuerza, pero lo que cambia la vida de los pueblos es la esperanza y la voluntad política. Me encantó escucharlo en boca de una persona con tanta experiencia y que está haciendo un trabajo tan impresionante junto con Rodolfo Tailade, junto con Oscar Parrilli, como es Leopoldo Moró. Sí, además la ideología posibilista nos viene acompañando desde los orígenes de la democracia. Para Alfonsín teníamos que vivir entre 2 golpes de Estado. El que había pasado y el que iba a venir si no hacíamos lo que efectivamente marcaba la política socioeconómica que determinaba, que para mí fue el prolegómeno del desembarco neoliberal en Argentina. Bueno, lo mismo sucedió. Ya en su gobierno. Ya en su gobierno, porque... ¿te acordás el episodio de SAS, la aerolínea escandinava con el que era jefe de gabinete? Lo primero que hace un corpus ideológico es definir el campo de lo posible. Claro. No podés escindirlo, porque si no parece que es algo ya dado, una realidad ajena a todo. De la naturaleza. Y lo único que hay que hacer es tomar nota. Es una cosa elemental. Bueno, la famosa frase que define el neoliberalismo... amarilla, La famosa frase de Margaret Thatcher, ¿no?, cuando lleva adelante sus reformas contra los sindicatos de trenes, los sindicatos que tenían que ver con las usinas del carbón, acá no hay alternativa. Margaret Thatcher. Así es. Claramente, que es un poco lo que subyace también al posibilismo, digamos. Esto es lo que hay, no hay alternativa, lo único que queda es... Bueno, yo creo que en la historia del campo nacional y popular, global, siempre hay alternativa. Si no, no hay campo nacional y popular. Bien, también es cierto que no se construyó esa alternativa, ¿no? Una de las preguntas... Empezamos el conversatorio con eso. Las alternativas se construyen, la acción política no es una foto. Si te basás en la foto...
vos propusiste, de acuerdo, es más, te voy a recordar, quizás algo que no quieras recordar, pero cuando estabas detenido y eras columnista de nuestro programa, de tu programa aquí en Siempre Soy, vos planteabas, ni siquiera había asumido Alberto Fernández, dijiste tiene que haber shock distributivo. Shock distributivo, un fuerte control de precios y planteabas algo que a mí me quedó grabado. Dijiste, el Estado tiene que tomar el control de los servicios públicos. Sí. No fue el recorrido elegido. Está bien, bueno, pero hay un presidente, hay un gobierno, hay una coalición. Yo, por eso, creo que esta etapa lo que tiene de positivo es que se empiezan a escuchar más voces dentro de la coalición. Lo cual implica que la primera tarea es la unidad. Y la segunda tarea es no obturar el debate interno, porque hay que llenar la caja de herramientas del presidente. Así es. Y lo posible es una discusión que hay que darla en el marco de posiciones puntuales. Mirá, Tomás Rebord vos lo conocés, Daniel, este muchacho periodista, tiene un reportaje a Corach interesantísimo. ¿En qué se reduce la justificación del menemismo de Corach? Era lo posible. Es todo lo que tiene para decir. Bueno, la ideología de lo posible, la ideología de los sectores dominantes en Argentina desde siempre. Y es así, y hay que cambiarlo. Es lo que nos dice un amigo en común nuestro, JJ. Si van a reducir a todos como el camino posible, lo dice con ironía, o no, hay que pedirle disculpas a Carlos Menem entonces, porque si hay alguien que asumió la presidencia con un nivel de estrechez en el margen de maniobra más grande que Menem, con una hiperinflación, los militares sublevados, el muro de Berlín que se le cayó a los 4 meses, ¿no? Creo que asume en julio, el muro se cae en septiembre, ¿no? A los 4 meses se le cae el muro de Berlín, con la reconfiguración brutal de lo que eso produjo en el mundo. Ahora estás discutiendo Rusia, China, este estudio Unidos. Se llena de amor. Este estudio se llena de amor. ¿Por qué? Está entrando el gran Camilo a sentarse en el puesto 2. Muy bien, qué grande Camilo. Puesto 2. En el puesto 2. Bueno, esto es lo que plantea ahí JJ, un amigo en común que tenemos. Así es. Si se trata de justificar situaciones, ¿no? Por eso, yo creo, es repito, el trabajo impresionista de ver qué es peor, qué es mejor, es inútil e innecesario. Lo que hay que hacer es recuperar la experiencia histórica, analizar lo que pasa hoy y expandir los campos de lo posible. Totalmente de acuerdo, y Amado, yo creo que hay a mi juicio, ¿no?, una sobredimensión para caracterizar lo mejor o lo peor de la visión economicista. La cuestión política que asumió Néstor Kirchner era infinitamente peor que esta. Bueno, uno de nuestros mantras era: la economía está asignada por la política. Totalmente, no podían caminar por la calle, digámoslo. No había instituciones, el poder presidencial no existía. Ahora resulta que Kirchner asumió el gobierno en las mejores condiciones posibles, que era una joda gobernar en el 2003 en Argentina. ¡Qué bien, eh! Y además la jugarreta que le hicieron no dejando que Menem se presente. Pero por favor. Un presidente de 70% de votos pasé a ser un presidente de menos de 25 puntos. Disculpen que les pinche el globo, es lo que sostienen muchos funcionarios diciendo la situación. No, pero yo no quiero discutir con nadie. Es mucho peor. Propongo parte de la verdad relativa, como decía Néstor Kirchner, ya que le gusta tanto decir quién era Néstor Kirchner. También él decía: soy portador de parte de la verdad relativa. Bueno, bien, ofrezcamos la nuestra. No me contestaste. Con nuestro corazón, como diría una canción. No me contestaste, Amado, el tema de la emisión monetaria. Pasar de 3.7 o 4.1 de la. Y bueno, como mínimo es un punto que apunta, valga la redundancia, a que el Estado se financie pagando tasas de interés, como mínimo. En el otro extremo, traducímelo a la economía real. Y que el Estado va a tener que ir al mercado financiero en pesos, va a pagar tasas, eso va a hacer que suba la tasa de interés y que haya menos crédito para el sector privado. Los bancos chochos, ¿no? Obviamente, como con la LELIC. Los bancos felices, ¿o no? El mundo ideal para los bancos, ¿no? Así es.
Bien. Artemio, para cerrar nos quedaron algunas cuestiones afuera, teníamos un montón de audios, pero bueno, tuvimos quedamos con un montón de audios. Yo acá hoy tengo la rutina por primera vez. Ah, muy bien, viste lo que es la producción del programa. Doctor Lacaba, ¿o no? Esto no es broma. ¿Querés pasar algún audio? ¿Tenés ganas de pasar alguno? Pedilo. Esto no es broma. A mí, bueno, todos me gustan, pero Domingo Cavallo con Majul, número 9, Dale, me parece un gran audio. A escucharlo. ¿Lo pedís? Lo que ha pasado aquí es que como el gobierno se resiste a trabajar por el lado del gasto público y de la reducción del déficit fiscal, el Fondo Monetario les ha dicho, bueno, pero por lo menos contengan la expansión monetaria y al déficit financienlo con endeudamiento. Bueno, eso va a significar una restricción del crédito al sector privado, tasas de interés más altas. Claro, la alternativa ¿cuál es? Poner más énfasis en la reducción del déficit fiscal, vía la reducción del gasto público, que este gobierno se resiste totalmente a hacer. El mantra cabalista que vuelve a dar consejos en televisión. Artemio, para cerrar, ¿algún concepto y nos despedimos hasta la semana? No, ya hemos dicho casi todo, ahora que Alfonsín nuevamente es parte del discurso oficial y que muchos de los dirigentes lo admiran y me parece bien. Hay muchos Alfonsines. Está Raúl Alfonsín reivindicado por el último cristinismo, el de la lucha contra la sociedad rural, la iglesia y el partido militar. Un Alfonsín anticorporativo, pero está también el Alfonsín cambiemista, el estadista derrotado y manso, el ícono del posibilismo y de la resignación digna. Imitemos al primer Alfonsín. Efectivamente es el que nos cabe para hacer honor a la historia que inauguró Néstor y continuó Cristina. No podemos resignar un proyecto político que tiene historia en Argentina de transformaciones en el altar del discurso de lo posible. Eso es lamentabilísimo. No va a pasar además porque acá, vuelvo a insistir, hay una historia, una tradición y hay sectores populares que no lo van a permitir más allá de sus dirigentes. Creo que esa es la discusión de la hora y reivindico a Máximo porque permitió discusiones que si no, en otro contexto, no se hubieran producido. Gracias, querido Amado. ¿Vos naciste en qué